Canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa A Fondo, una coproducción del Canal del Congreso y el Centro de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. En esta ocasión vamos a hablar de obesidad infantil y para ello tenemos dos invitados de lujo en esta ocasión. Diane Pérez Andor, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ella es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac y una especialista en la materia. Y el diputado Miguel Antonio Zuna Millán, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, bienvenido, muy buenas tardes. Para abrir boca, quisiera preguntarles, de manera general, para que nuestro auditorio del Canal del Congreso empiece a palpar nuestro tema, ¿qué es la obesidad infantil? Bueno, pues hay que destacar que la obesidad se empieza a generar desde la infancia. ¿Por qué? Porque desde la segunda mitad del embarazo aproximadamente comienza a haber un crecimiento hiperplásico del tejido adiposo, es decir, el número de células adiposas se va incrementando y esto sigue hasta la pubertad más o menos. Después de la pubertad las células aumentan en tamaño, pero ya no en número. Por eso es tan importante cuidar que los niños no tengan sobrepeso, porque un niño gordito será seguramente un adulto con problemas de sobrepeso u obesidad y por lo tanto con mucho mayor riesgo de padecer diabetes, que es la primera causa de muerte en nuestro país. Diputado, ¿cómo lo estamos viendo? ¿A partir de qué edades podemos decir que es un niño y que está obeso y que tiene este problema? Mira, básicamente desde que un niño es detectado, un niño en etapa temprana, 2, 5, 6 años, con un sobrepeso o con un aumento al peso promedio del 20%, pues creo que ya se considera como un niño obeso. Nosotros vemos este padecimiento como una enfermedad realmente compleja, es una enfermedad crónica, multifactorial, y sobre todo prevenible. Creo que en ese punto podemos aterrizar muchísimas cosas en beneficio de la misma niñez mexicana a través de políticas públicas adecuadas, la prevención. Vayamos un poquito en las cifras internacionales. ¿Qué tan grande es el problema, Diane? Diputado, a nivel mundial, ¿qué es lo que está pasando fuera de nuestro contexto? Y después regresamos a México, que es el punto nodal. El problema mundial es importante sobre todo en naciones como Estados Unidos, por ejemplo, pero la situación en México está todavía más grave que en la Unión Americana, porque ya sabemos que México ocupa el primer lugar mundial en materia de obesidad infantil, así que si bien los problemas en el extranjero pues no pueden dejarse de lado, hay que fijarnos efectivamente en lo que está sucediendo en nuestra nación, que es donde el problema es mayor a nivel global. Sí, pero es un reflejo a nivel internacional. ¿Qué nos dice la Comisión de Salud, diputado? ¿Cómo estamos en comparación? Digo, indudablemente tenemos ya el primer lugar de obesidad, pero estamos muy alejados del segundo lugar, tercer lugar, ¿o es un problema regional, América Latina, de México? Varían mucho las informaciones, pero lo que sí es claro y contundente es que estamos en una posición muy desfavorable en este tema con respecto al mundo, sin caer en una polémica de versiones o de cifras. Es un tema que tenemos que atender, tenemos que preguntarnos qué nos ha pasado las últimas décadas, desde cuándo los niños dejaron de hacer ejercicio, cuándo se concentraron más en actividades que los mantienen sin ningún esfuerzo físico, como lo es la activación ahí de videojuegos, de internet, de programas televisivos también que los mantienen pegados al sillón y que bueno, pues rompió con una tradición de la familia mexicana de practicar deporte con la familia, con los niños y que pues básicamente haya llegado a eso. Sí, y eso me da pauta a la siguiente pregunta que les hago a los dos. ¿Qué pasó en México? ¿Por qué en la sociedad mexicana, en nuestras familias, se ha disparado tanto? ¿Por qué crecimos tanto en número de niños obesos? Yo creo que lo que acaba de mencionar el diputado Zuna es fundamental. Por un lado, pues obviamente cuando nosotros éramos niños pues no existía internet, entonces no pasábamos horas frente al monitor de la computadora navegando.
algo que hoy en día los niños sí pueden hacer, pueden bajar juegos a través de internet, cuentan con estos videojuegos. En el caso de la televisión particular, sí teníamos televisión en nuestra infancia, yo sí veía Cascarrabias, yo sí veía Porky, en fin. Y eso no implicaba que los niños de nuestra generación tenían este problema de obesidad. Yo creo que aquí es bien importante, por un lado, esta cuestión que mencionaba el diputado Osuna de la tecnología, que los mantiene, por un lado, pues sentados, y además, pues finalmente también es un aprendizaje el que pueden tener a través de Internet, entonces pues es difícil ahí jugar con eso, pero por otro lado también el tema de la inseguridad. En nuestra infancia nosotros sí podíamos salir a la calle, salíamos a patinar, a andar en bicicleta, a jugar al lobo, a jugar a los encantados, a los parques públicos. Hoy en día ya tenemos pues cierta preocupación de que nuestros hijos estén jugando en el parque público, que estén corriendo en la calle, que estén patinando, que estén andando en bicicleta, ¿no? Y esto además pues obviamente tiene también que ver con el hecho de que cada vez más mamás trabajan, no están en casa, y entonces pues el cuidado de la alimentación de nuestros hijos pues también ya no es tan preciso como antes. Antes pues había de comer sopa, carne, vegetales, una fruta de postre y se acabó. Ahora los niños, no está mamá en casa, pues acceden más fácilmente a la comida rápida, y bueno, pues esto también genera este problema. ¿Es un cambio generacional? Sí, son varios factores, varios factores. ¿Por qué es tan alarmante estas cifras? Precisamente porque a nivel de políticas públicas en salud en las últimas décadas no hemos visto un esfuerzo que haya producido resultados que espera la sociedad mexicana. Tenemos tiempo con este problema de obesidad ya, mas sin embargo no hemos podido revertir, como bien lo mencionaba Diane, el factor activación física. La obesidad se genera a partir de una ingesta rica en calorías y una falta de activación física que compense esa ingesta elevada de calorías. Entonces el cuerpo responde acumulando grasa. La inseguridad es un factor, coincido con Diane completamente. La gente ya no sale a las calles, no sale a los parques. Es importante que las autoridades aquí respondan con los esquemas de brindar un mayor grado de seguridad y de confianza para que la gente vuelva a salir a las calles. Creo que un paso adelante que dio la autoridad, sí hay que reconocerlo, los lineamientos emitidos para el control de alimentos de bajo valor alimenticio en los planteles escolares es un paso en el sentido correcto, porque impactará a alrededor de 27 millones de niños en educación básica, no solamente en cuestiones de promoción de un núcleo, de una actividad correcta en cuanto a la nutrición en el núcleo familiar y en los planteles escolares, sino que también involucra a la sociedad, a los padres de familia, a los consejos escolares de participación social, y creo que esa es la clave, que volvamos a estar conscientes los padres de familia de que tenemos que corregir la fórmula, una alimentación adecuada, asesorada por especialistas en los planteles escolares. En el núcleo familiar tenemos que hacer resonancia a esa estrategia y sobre todo el promover la activación física. Sí, porque las últimas encuestas, bueno, la más reciente, la de salud y nutrición, la encuesta nacional de salud y nutrición, nos dice que sí, efectivamente tenemos este grave problema y que ya hay incluso cifras que tratan de emparejarnos desgraciadamente con la muerte de niños. Pero es como paradójico, ¿cómo entender este problema cuando tenemos graves problemas de desnutrición, tenemos una cultura pobre, ¿no? Y también tenemos niños obesos, tenemos el primer lugar? Es como una de las grandes paradojas que hay que ir empezando a resolver. ¿Cómo entenderlo, Diane? Tenemos niños malnutridos. Necesariamente no desnutrición como tal, desnutrición como el marasmo que se puede llegar a ver en países africanos, pero tenemos niños desafortunadamente malnutridos con un exceso de carbohidratos, comen demasiada tortilla, donde no existe este problema, digamos, del mundo industrializado, ¿no? y de la comida pues chatarra, como algunos le llaman a ciertos alimentos. Entonces, pues existe también un exceso de carbohidratos que están ingiriendo, una dieta insuficiente en aportes proteicos, insuficiente también en vitaminas, y esto provoca otro tipo de problemas, pero el exceso de carbohidratos está demostrado que cuando esa energía no se quema, pues entonces se almacena como grasa. Eso sin duda. Diputado, ¿la obesidad infantil ya puede considerarse como una epidemia? ¿Estamos cerca todavía de la clasificación médica para poder llamar así?
Es un problema de grandes proporciones. Yo creo que más allá de la clasificación, nos debe de motivar a todos los mexicanos, sociedad civil especialmente, gobierno, poder legislativo, a trabajar para elaborar las herramientas para redireccionarlas. Se han hecho esfuerzos valiosos, pero insuficientes hasta ahorita. Tenemos, y en la Comisión de Salud se ha hecho un esfuerzo por hacer presencia tanto en la industria de alimentos como con los padres de familia, los consejos de participación escolar, a través de algunos muestreos que hemos buscado hacer para poder sentir y valorar cómo piensan, cómo ven este problema y cómo están asimilando los lineamientos que se están aplicando en los planteles escolares. Y es precisamente esto. ¿Cómo hemos actuado como país, como sociedad civil, desde el legislativo, endureciendo leyes, creando conciencia, participación ciudadana, para enfrentar este gran problema de obesidad infantil? Diana, ¿qué estamos haciendo como mexicanos, fuera del contexto? Bueno, yo creo que estamos conscientes y los legisladores están clarísimos en esto y se están tomando medidas para prevenir esto. Lo que comentaba el señor diputado de los planteles escolares y el tipo de alimentos que se van a vender en las cafeterías de las escuelas y en las tienditas, pues sin lugar a dudas va a ser un gran avance. Ahora, pues también no tenemos que olvidar que en México todavía existen enfermedades infecciosas que también son graves y que pueden tener severas consecuencias. Claro. Entonces, sí hay que pues darles a los niños jícamas, darles a los niños pepinos, con limón y tal vez con un poquito de chile piquín, pero quien los prepara tiene que tener las manos bien limpias o tiene que usar guantes, porque si esta persona tiene alguna infección gastrointestinal y no se lavó bien las manos, entonces va a ocasionar la diseminación de este tipo de infecciones. Entonces también en ese lado tenemos que cuidar el agua que van a consumir nuestros hijos en los bebederos escolares, que sea agua que está adecuada para beber, porque pues los refrescos que pues últimamente se han satanizado, la realidad es que pues también son una fuente de líquido que está libre de bacterias y libre de microorganismos patógenos para los niños. Entonces es importante pues que el agua que van a consumir los niños en las escuelas, en estos bebederos, también sea agua potable, sea agua con la cual no se van a enfermar. Entonces esa parte también hay que puntualizarla, porque pues no se trata de combatir una cosa para generar Claro. una mayor incidencia en otra, ¿no? Pero ¿cómo crear esa conciencia en el gran número de población? La conciencia de medios de comunicación, la sí, de alimentación, de la limpieza, claro, de sí, claro, de pues que va. educación, la base de todo es la educación. Solo con educación el mundo ¿Crees crece. que debiera ser una legislación más fuerte, debiera ser políticas públicas más enfocadas, la participación de la ciudadanía? ¿Cómo generar ese? Pues yo creo que ¿cómo todo despertar, está, ¿no? yo creo que los señores legisladores están haciendo su trabajo, yo creo que los medios de comunicación están haciendo su parte, yo creo que la conciencia de cada ciudadano pues también es fundamental, ¿no? Y pues hay que todos generar esta conciencia y todos tratar de educar a nuestros hijos en este sentido, ¿no? Sí, porque la cifra es contrastante, ¿no? Y ahí es la siguiente pregunta, diputado. ¿Qué estrategia estamos haciendo desde el Congreso para involucrar a la sociedad, el gobierno, la industria de los alimentos, medios de comunicación, pues, para combatir el problema? ¿El problema debe ser de una legislación fuerte? Debe ser una combinación. Así como la causa es multifactorial, también la solución tendrá que ser multifactorial, un problema tan complejo. La activación física la hemos promovido desde la Cámara de Diputados a través de iniciativas que hemos mandado al Senado y ya nos han regresado. Esperemos en breve dar un dictamen contundente en ese sentido para volver obligatoria la activación física en las escuelas de nivel básico. Es sumamente importante. Comparto con Dian que no se trata de satanizar un producto, porque no hay un producto completamente malo. Lo malo podrían ser las porciones o el mezclado en sí, y de repente hay que tener mucho cuidado con la información que damos a los niños, porque podemos caer en ese error. En la Comisión de Salud no buscamos la prohibición, sino buscamos más bien el empoderamiento de la sociedad civil para que con educación adecuada a nivel de nutrición pueda tomar las decisiones adecuadas. Estamos convencidos de eso, por eso hemos fortalecido y hemos apresurado el dictamen de iniciativas que tienen que ver con el combate a la obesidad infantil. ¿Cómo viene ese dictamen?